Bueno, siguiendo con el módulo de insuficiencia cardíaca, en el día de la fecha vamos a hablar de terapias farmacológicas en pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida. Yo soy residente de tercer año de cardiología, mi nombre es Canales Jessica, del Sanatorio Ramón Cereijo. Bien, un poco para empezar, la guía cronológica, los estudios desde el 2001 hasta el 2020, como importantes estudios el Senior en metabloqueantes, el MADIT para resincro, el STITCH para cirugía, énfasis para antagonistas receptores mineralocorticoides, el SHIFT para ibaradina, sí, continuando con el para-INHF de estudio de ARNIS y el DAPA-HF de inhibidores SGLT2, que los voy a comentar en la clase de hoy. Bueno, estas terapias para el tratamiento para insuficiencia cardíaca con función reducida incluyen a los antagonistas receptores mineralocorticoides, los beta-bloqueantes, los ARA2 o los IECA, los ARNI, ¿sí? Los diuréticos de ASA, el isosorbide con hidralazina y la ibradina. Estos fueron ensayos controlados, ¿sí? Para estos fármacos, en el que mostraron una mejoría en los síntomas, reducir las hospitalizaciones y prolongar la supervivencia. Bueno, para hablar un poquito de la fisiopatología de estos fármacos, sabemos que los que llevan a la progresión sintomática y la enfermedad de la insuficiencia cardíaca, en la en insuficiencia cardíaca con función reducida, es el sistema nervioso simpático, ¿sí? Que aumenta tanto el sistema renina-angiotensina aldosterona como la contractilidad, llevando a la vasoconstricción. Y tenemos el sistema renina-angiotensina que aumenta la hipertrofia y la fibrosis a nivel del corazón, aumenta el tono simpático, la presión arterial, y antagonizando este sistema tenemos a los sistemas del péptido natriurético que llevan a una disminución de la fibrosis y la hipertrofia, disminución de la vasopresina y la aldosterona, aumento de la natriuresis y la diuresis, disminución del tono simpático y de la presión arterial. Por eso como estrategia se plantearon los beta-bloqueantes, inhibiendo el sistema nervioso central, los inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona, como los antagonistas receptores mineralocorticoides, ARA2 y IECA, para la inhibición del sistema renina-angiotensina y aumentando, sí, el sistema del péptido natriurético. Bien, esta revista, la JACC, publicó la diferencia, ¿sí? Entre las guías de insuficiencia cardíaca de la ES del 2016 y la American College del 2017, estableciendo diferencias en el que planteaban la americana, ¿sí? Tratamientos específicos con ARI y beta-bloqueantes, y para pacientes con síntomas crónicos, en clase funcional 2 o 3 de la NIJA, iniciar ARNI, ¿sí? En cambio, la EX tiene una recomendación de clase para los IECA, los ARA o ARA2 y los beta-bloqueantes, ¿sí? Y en caso de que, a pesar de un bloqueo neurohormonal triple, persistieran con los síntomas, iniciar ARNI, ¿sí? Y después realiza indicaciones más amplias sobre la iodina en pacientes que no toleran los beta-bloqueantes o que tienen una contraindicación para su uso. Como semejantes en ambas vías, lo que hablan es un triple bloqueo neurohormonal, ¿sí? Iniciando con IECA, en caso de intolerancia a ARA2, luego un beta-bloqueante y un antagonista receptor de mineralocorticoides en aquellos pacientes que presentaban síntomas, ¿sí? De la NIJA en clase funcional 2-4 y función disminuida menor al 35%. Y establecían también pautas para la ibradina en aquellos pacientes que persistían con insuficiencia cardíaca asintomática, en ritmo sinusal, con una función disminuida, con una frecuencia de reposo mayor a 70, y ya venían con tratamiento de beta-bloqueantes. Bueno, ambas guías también prestan indicaciones en común, ¿sí? En clase indicación 1A, la recomendación de fármacos diuréticos para aquellos pacientes que tienen signos de sobrecarga hídricos para alivio tanto de síntomas y mejora de la capacidad.
La recomendación para el empleo de IECA en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca sintomáticos crónicos, ¿sí? En el caso de no tolerarlos a los IECA, recomiendan el uso de los ARA, ¿sí? Estas son recomendaciones en comunes tanto de la americana como de la europea. También recomiendan el empleo de los ARNI para reemplazar el tratamiento con los IECA en pacientes que continúan con síntomas, a pesar de un tratamiento óptimo con IECA o ARA, beta bloqueantes y antagonistas de receptores mineralocorticoides. También recomiendan el uso de antagonistas de receptores mineralocorticoides, ambas guías, en el caso de continuar con síntomas, en el tratamiento con IECA y beta bloqueantes. Y también ambas guías recomendaban que un antagonista receptor de mineralocorticoides, después de un infarto agudo complicado con una función menor al 40, con síntomas de insuficiencia cardíaca o diabetes. La guía americana recomienda especialmente el empleo de 3 beta bloqueantes específicos, que son el viso, el carbe y el metoprolol, en todos aquellos pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca. Bien. Y se recomienda la anticoagulación en pacientes con insuficiencia cardíaca, sin fibrilación o un evento tromboembólico previo o un trombo cardíaco documentado. Bien, siguiendo con el estudio de las guías, y este año la americana lanzó una actualización, ¿sí? Respecto al consenso del 2017 sobre el tratamiento de la insuficiencia en fracción reducida, ¿sí? Bien, y ahora vamos a hablar un poquito sobre esta guía. Bueno, uno de los fármacos, ¿sí? que se basó mucho en esta guía fue la inhibición del receptor de angiotensina neprilicina, ¿sí? Con un mecanismo de acción en el que es una inhibición dual, ¿sí? De la neprilicina y la angiotensina, aumentando los péptidos vasoactivos, ¿sí? El BNP, la bradykinin, ¿sí? Y bloqueando al receptor de angiotensina, ya que la angiotensina 2 es sustrato de la neprilicina, ¿sí? Todo esto aumenta la vasodilatación del sistema, ¿sí? Disminuye la actividad del sistema simpático, aumenta la del parasimpático, aumenta la natriuresis y la diuresis, favorece la remodelación cardíaca, disminuye la hipertrofia y la fibrosis cardíaca y el riesgo de arritmias. Bueno, uno de los estudios, ¿sí? En los que se basó este fármaco fue el PARADIGM-HF, en el que fue un ensayo controlado y utilizado prospectivo, en el que comparó ARNI versus IECA para determinar el impacto de la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. En este estudio se reclutó pacientes en clase funcional 2 a 4 en la NICA con una función menor al 40, luego al primer año menor al 35, y establecen tratamiento para IECA o ARA y tratamiento médico completo basado en guías. Se excluyeron a aquellos pacientes con un filtrado menor de 30, hipotensión, una presión menor de 100, antecedentes de angioedema o insuficiencia cardíaca descompensada. Este estudio reclutó 10.513 pacientes, de los cuales 2.072 no fueron aleatorizados por no lograr una dosis objetiva de enalapril o de sacubitril/valsartán, entre esto. Y aquellos pacientes, la mayoría presentó una clase funcional del 2 a 3 de la NIJA, ¿sí? Bueno, este estudio mostró una reducción absoluta del 4.7 en el resultado primario de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con ARNI versus los que estaban recibiendo enalapril, ¿sí? Y el número necesario a tratar fue 21. La reducción en porcentaje de la muerte súbita cardíaca fue del 20%. Bien, siguiendo con un poquito más sobre este estudio, el diseño de estudio, bueno, como les comenté, eran pacientes con función menor al 40, en una clase funcional 2 a 4, ¿sí? Con insuficiencia cardíaca crónica, y tenían que presentar un BNP mayor a 100 o mayor a 150 si presentaban hospitalización en el último año,
y tenían que ser tratados en el último mes con dosis estables de beta bloqueantes IECA o ARA2. ¿Sí? Los criterios de exclusión, bueno, como les dije, la hipotensión, la presión sistólica menor a 100, un filtrado menor de 30, un potasio más de 4,5, de 5,4 o angioedema. ¿Sí? En el estudio, 8.399 pacientes se incluyeron recibiendo una dosis de 100 miligramos cada 12 de sacubitril/valsartán y 10 miligramos cada 12 de enalapril, en una media de seguimiento de 27 meses. Bien, este estudio tuvo como objetivo primario combinado fue la mortalidad cardiovascular o el ingreso por insuficiencia cardíaca, y fue el estudio 2020, ya que redujo el 20% las muertes por causas cardiovasculares, hospitalización por insuficiencia cardíaca, en comparación con el enalapril. Como criterios de valoración secundarios fue la mortalidad por cualquier causa de sacubitril/valsartán versus enalapril, con una reducción del 16%. Bien. Bueno, como les comentaba, en la actualización de las guías de la EX del 2016 se recomendó ARNI, IECA o ARA2 en tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica en aquellos pacientes que están sintomáticos en clase funcional 2 a 3, para reducir la mortalidad, debiendo pasar a un tratamiento con ARNI en aquellos pacientes que presentaban IECA o ARA2, ¿sí? Ya que estos mejoraban tanto la función sistólica, diastólica del VI, la carga de arritmias ventriculares y la calidad de vida. El PROVID-HF fue un estudio prospectivo de biomarcadores para demostrar la mejoría sintomática y la remodelación del ventrículo izquierdo en aquellos pacientes que estaban recibiendo sacubitril/valsartán en insuficiencia cardíaca, un seguimiento de 12 meses, y aumentó tanto el índice telediastólico como el telesistólico, y aumentó la función del VI y disminuyó el volumen de la aurícula izquierda y de la relación EO. ¿Sí? En este estudio, ¿sí? Los subgrupos que se compararon fueron pacientes que habían tenido insuficiencia cardíaca de nuevo o sin previo tratamiento IECA o ARA2, ¿sí? O con inscripciones más bajas de la concentración de NT-proBNP, o que no alcanzaban las dosis objetivas, ¿sí? Ya que previamente no se habían realizado estudios con pacientes sin previo tratamiento de IECA o ARA2 o insuficiencia cardíaca de nuevo, ¿sí? El EVALUATE-HF, que comparó sacubitril/valsartán versus enalapril. Este estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida evaluó la rigidez aórtica, ¿sí? En el que demostró que había una mejoría después de administrar el sacubitril/valsartán con remodelado inverso cardíaco en las 12 semanas de tratamiento. Bueno. Como importante también aclarar esta guía, es que se debe realizar un periodo de lavado de 36 horas cuando se pasa de un IEC a un ARNI, ¿sí? Para evitar el angioedema, no así en el paciente que viene recibiendo ARA2, ¿sí? En aquellos pacientes que se tituló gradualmente durante 6 semanas los ARNI, se maximizó el logro de la dosis objetivo, ¿sí? En aquellos pacientes que mantenían una dosis bajas previas de IECA y ARA2. Bien, después el estudio Pioneer-HF, que comparó ARNI versus enalapril, en pacientes en los que se controló el NT-proBNP, que estaban estabilizados tras insuficiencia cardíaca aguda. Lo que demostró fue que la mayoría de los pacientes, tras el inicio del tratamiento con ARNI, demostraron un 25% de desarrollo de hipotensión.
Entonces, lo que se indica, ¿sí?, que es el inicio del ARNI, ¿sí?, en una hospitalización por insuficiencia cardíaca aguda, debe ser después de la estabilización del paciente, ¿sí?, una vez que esté hemodinámicamente compensado. Y asegurarse que no tengan depresión del volumen intravascular al inicio del ARNI, ¿sí? Luego del alta también, continuar los esfuerzos de optimización para el tratamiento completo, ¿sí? Y en caso de que no haya signos de congestivos y el paciente esté más estable, lo que se puede hacer es titulación de los diuréticos, reduciéndolos para disminuir los efectos de hipotensión de los ARNI. Bueno, en cuanto a los ARNI, ¿cuáles son las contraindicaciones? Bueno, las primeras 36 horas posteriores al uso de IECA, ¿sí?, en aquellos pacientes que presenten angioedema, el embarazo o la lactancia, ¿sí?, insuficiencia hepática grave, el uso concomitante de alisquirena en pacientes diabéticos y una hipersensibilidad conocida tanto para los ARA o los ARNI, ¿sí? ¿En qué pacientes hay que tener precauciones? Bueno, en aquellos que tengan un filtrado menor a 30, ¿sí?, ya que hay que reducir la dosis a 25 miligramos veces al día, irla duplicando cada 2 a 4 semanas, hasta una dosis de mantenimiento de 100 veces al día. En caso de estenosis arterial renal, una hipotensión menor a 100, ¿sí?, que son bastante parecidos a los criterios de exclusión, ¿sí?, agotamiento del volumen o un deterioro hepático en caso de que sea Child-Pugh-B, se tiene que tomar igual que una reducción del filtrado menor de 30. O sea, reducir la dosis a 25 miligramos veces al día y duplicarla cada 2 a 4 semanas, hasta una dosis de mantenimiento. Bueno, en cuanto al inicio de los ARNI de nuevo, sin exposición previa de los IECA, como les comenté antes, hay estudios recientes en los que se sugirió iniciar directamente el tratamiento con ARNI en lugar de un periodo de pretratamiento con IECA y ARA2, siendo seguro y eficaz, y el estudio, como les comenté, del PROVIT-HF, en el que se basó en pacientes con terapia de ARNI, en el que demostró beneficio tanto en el remodelado inverso, tolerabilidad y aumento de la función al año, en pacientes que tenían función reducida, con insuficiencia de novo y no habían tenido previamente tratamiento con IECA y ARA2. Luego un subanálisis del PIONEER-HF con insuficiencia cardíaca de novo, que iniciaron ARNI en el hospital y hospitalariamente, demostró también una mayor reducción de la concentración de BNP, perfil de seguridad y mejoría clínica versus el enalapril. Por eso hoy en día se recomienda el enfoque directo al tratamiento con ARNI por esta totalidad de estudios, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los inhibidores del cotransportador 2 de glucosa sodio, ¿sí? Los inhibidores del CGLT2, ¿sí?, que inhibiendo a nivel del túbulo proximal, ¿sí?, lo que optimizan el volumen, ¿sí?, a través de la glucosuria, ¿sí?, y también inhibiendo a nivel el cotransportador de sodio de hidrógeno a nivel renal y cardíaco, disminuyendo la fibrosis miocárdica, aumento de la contractilidad y el incremento de la natriuresis, ¿sí? Entonces, como respuesta tenemos un aumento de la natriuresis, ¿sí?, disminución de la hipertrofia e hipertensión, disminución del estrés oxidativo y la inflamación, disminución de la presión y aumento de la glucosuria, ¿sí? Todo eso favorece tanto a nivel cardiovascular, ¿sí?, a nivel del tejido miocárdico, reduciendo la precarga y la poscarga, disminuyendo la hipertrofia y la fibrosis, aumentando el remodelado cardíaco con efectos favorables, y disminuyendo la TA y el metabolismo cardíaco basado en cetonas, ¿sí?, haciendo un cambio a nivel del metabolismo del miocardio basado en cetonas. Bien. Todos estos datos a favor de los inhibidores del CGLT2 como terapia en pacientes con
insuficiencia cardíaca con función reducida, lo que aportaron fue una reducción del riesgo de eventos, tanto de hospitalizaciones como de muerte, independiente de la presencia o no de diabetes. Bueno, como estudios, tuvimos el de la dapagliflozina, el Define-Chafe, que demostró mejoras clínicas en insuficiencia cardíaca, en las concentraciones de NP, independiente de con o sin diabetes, el Emperor Radius, ¿sí? Que lo que se comparó fue empagliflozina versus placebo, en 3.730 pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida crónica, en el que redujo el criterio de valoración combinado de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca en adultos con y sin diabetes, comparando la empagliflozina en 19.4% versus 24.7% en placebo. También demostró una ralentización de la disminución del filtrado, ¿sí? Y un metaanálisis posterior, ¿sí? Comparó el DAPA-HF y el Emperor-Reduce y sugirió que la empagliflozina y la dapagliflozina en la hospitalización por insuficiencia cardíaca redujeron la muerte por todas las causas cardiovasculares y mejoran los resultados renales de los pacientes, ¿sí? Bueno, y hablando un poco del DAPA-HF, que voy a continuar hablando, bien, este estudio randomizó a pacientes sintomáticos en clase funcional 2 a 4, con disminución menor del 40%, con un NT-proBNP mayor a 600, ¿sí? O 400, ¿sí? En caso de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los últimos 12 meses, o 900 en casos de que hayan presentado una arritmia de FA o flutar. Y como criterios de exclusión, en aquellos pacientes que presentaban diabetes tipo 1, hipotensión sintomática o una sistólica menor a 95, descompensación reciente por insuficiencia cardíaca o un filtrado menor de 30. Bien, como criterio de valoración primaria, fue la muerte cardiovascular o el empeoramiento de los episodios de insuficiencia cardíaca, tanto en hospitalización por insuficiencia cardíaca o una visita urgente, demostrando la dapagliflozina tanto en la muerte cardiovascular como en las hospitalizaciones primarias por insuficiencia cardíaca, una reducción, una mejoría. Bien, otra cosa a tener en cuenta es que en ambos estudios, tanto en el Emperor Reduce como en el DAPA-HF, la función renal, ambos fármacos la empeoraron a partir del primer año, ¿sí? Por lo tanto, en el DAPA-HF no se escribieron pacientes con un filtrado menor de 30 y en el Emperor Reduce no se escribieron pacientes con un filtrado mayor al 20. Por lo tanto, se incluyeron pacientes con un filtrado mayor al 20. Por lo tanto, hay que tenerlo como consideración para el manejo de estos pacientes ambulatoriamente. Bueno, como contraindicaciones, sí, no está aprobada su uso para pacientes con diabetes tipo 1, ya que presentan más riesgo de cetoacidosis diabética. También la hipersensibilidad conocido para el fármaco, la lactancia y pacientes que estén en diálisis, ¿sí? Por esto que mencionamos de la función renal. Como precaución, bueno, en aquellos pacientes con insuficiencia renal aguda, ¿sí? La dapagliflozina se recomienda que se suspenda o se reduzca, ¿sí? En caso de que presenten un filtrado menor de 30 pacientes, o en empagliflozina aquellos que presenten un filtrado menor de 20. Después, en aquellos pacientes que por el riesgo de cetoacidosis se debe interrumpir este fármaco previo a una cirugía. También estos fármacos demostraron mayor riesgo para las infecciones genitales micóticas,
Así que hay que investigar, estudiar y tratar en aquellos pacientes que tengan ITU o probabilidad de sospecha de urosepsis o pielonefritis. También se ha documentado en casos raros y potencialmente mortales en ambos sexos la gangrena de Fournier, ¿sí? Por lo tanto, hay que tenerlo como precaución. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de estos dos fármacos? ¿Sí? Bueno, la insuficiencia cardíaca con una función reducida menor del 40, tanto para los ARNI como los SGLT2, con o sin diabetes, ¿sí? En pacientes sintomáticos, en clase funcional 2 a 4 de la NIJA, y que se administren, ¿sí? Junto con una terapia completa basada en guía en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y para los ARNI, utilizándolos en lugar de los IECA o los ARAOS, ¿sí? Esto es lo que nos hablaba esta guía.